Muy bien, continuamos con más, queridos amigos. 23 de marzo estamos conmemorando el Día del Mar. Nos acompaña Israel Quino, abogado constitucionalista. Hablamos de todo siempre, ¿no es cierto? Y hoy vamos a hablar de esta fecha que para nosotros sí es importante. Iniciemos quizás hablando y recordando lo que sucedió en La Haya, ¿no es cierto? ¿Por qué Bolivia decide ir a La Haya? ¿Por qué fue tan importante? Carolina, buen día. Buen día, bienvenido. A la audiencia de ATV. Es un hecho histórico que seguramente tiene aún páginas por reescribirse en nuestra historia. El hecho de que hace 142 años el ejército chileno invada nuestras costas en el departamento del Litoral es un hecho para nosotros pues de repudio, por supuesto, nacional, pero además inclaudicable respecto a nuestra reivindicación marítima, y es inclusive este propio derecho que se establece en nuestra Constitución. Es un deber, ¿no?, nuestro como bolivianos, pero también, por supuesto, para nuestras autoridades, ese derecho irrenunciable respecto a nuestra soberanía marítima en razón de esta pérdida del mar que tuvimos en ese momento histórico. El año 2018, Carolina, por 12 votos contra 3, pronuncia un tribunal internacional respecto a una demanda marítima que no se ha cerrado del todo. No es un hecho en el que Bolivia se queda sin mar y no volvemos a hablar de este tema nunca más los bolivianos. Existen con probabilidad otras alternativas. Se hablaba de cierta soberanía en todo caso, ¿no? Sí, la demanda inicial estuvo enfocada en obligar a un Estado, como es el chileno, a negociar de buena fe una salida con soberanía para el país. Correcto. Ha sido la primera vez en la historia republicana de nuestro país que hemos sentado al frente al país chileno en un estrado judicial de carácter internacional. Nunca antes se lo ha hecho, pero el 2018, a partir de ese fallo, ¿no?, entre las interpretaciones favorables o no, se ha tenido un avance importante en cuanto al derecho internacional, pero irrenunciable para nosotros. Ahora de aquí en adelante seguramente habrá que analizar qué otras alternativas al respecto existen. Por lo menos nos ha ayudado además que este caso se conozca de manera internacional, ¿no es cierto? ¿Cuáles han sido las consecuencias de la falla en La Haya? Sí, bueno, si tenemos una lectura tal vez interpretativa en una de las partes finales de esta resolución de este Tribunal Internacional, se puede advertir entre líneas que todavía este Tribunal Internacional asume un entendimiento de vías de diálogo entre ambos países, entre Chile y Bolivia. Y esto, por supuesto, nos genera una interpretación favorable a nosotros, pese a que es muy pequeña, pero no deja de ser importante. Claro. La demanda en sí, Carolina, no estaba proyectada a recuperar territorio no chileno, ¿no? O más bien de nuestras costas, ¿no?, originariamente nuestras, sino a obligar a negociar. Ahora bien, queda también un camino que es probable que hoy justamente es parte del estudio de los investigadores, internacionalistas, historiadores al respecto, que puede ser acudir en una vía interpretativa de una modificatoria de un protocolo de 1907 respecto a acudir a un tribunal, al propio Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya, ¿no? Pero ya no por exigiendo una negociación de buena fe, sino un incumplimiento al Tratado de 1904. Entonces todavía existe un elemento argumentativo, jurídico del derecho internacional para Bolivia de acudir a una instancia internacional. Seguramente habrá que congregar nuevamente ¿Cuáles serían esas instancias internacionales? ¿Qué posibles escenarios podríamos tener a partir de La Haya? Un primer momento va a ser nuevamente congregar a los especialistas en esta área para que se pueda coincidir en una nueva estrategia al respecto, una estrategia todavía de mediano o largo plazo, porque estamos todavía traduciendo el efecto del fallo de 2018, pero acudir a una Corte Permanente de Arbitraje también, ¿no?, que es parte del Tribunal de La Haya, no es una opción para descartar, ¿no? Es probable que ante este tribunal, por incumplimiento al Tratado de 1904, exista un camino jurídico que se pueda encauzar. Sin embargo, la realidad en el derecho internacional estrictamente jurídico tiene por una parte el fallo de La Haya, pero también la percepción mundial respecto a que Bolivia fue invadida, ¿no?, respecto a que Bolivia nació con mar, también lo conocen en el mundo, ¿no? Y eso ha sido también parte de la estrategia comunicacional, además de la jurídica, que hoy el mundo todavía advierte como un hecho injusto.
¿Hemos tenido algunas fallas quizás en las estrategias con las que hemos ido a La Haya? Sí, es probable que en este momento todos podamos interpretar lo malo que se hizo, ¿no? Yo coincido en que fue un elemento importante en el país. Pero también han pasado cosas positivas. Sí, sí, seguro que sí. Creo que solo dos cosas en la historia republicana en Bolivia nos han unido a todos los bolivianos. Correcto. Una, el haber clasificado un mundial de fútbol y segundo, la demanda marítima, ¿no? Entonces habrá que de pronto valorar este primer elemento, pero además si observamos de pronto luego del fallo lo que ocurrió es que en un litigio, Carolina, todos van a pugnar una posición, existen pretensiones contrapuestas de las partes, ¿no? Difícilmente uno puede ir a litigar a decir que negociemos. Esa es una observación macro que se hizo a la estrategia, ¿no? Entonces, en un litigio siempre hay una pretensión de partes contrapuestas, ¿no? Entonces, si en un momento aperturamos una demanda marítima en un tribunal internacional para pedir que podamos negociar entre ambas partes, quizás hoy el camino ya no sea tan conciliador, ya no sea parte de esa política de diplomacia de los pueblos que emergió con el gobierno del expresidente Morales, y quizás hoy habrá que adoptar algún tipo de medida ya de litigio, ¿no? Ir a sentar nuevamente al Estado chileno a un tribunal internacional. ¿Qué otros tribunales tenemos a disposición para este tipo de fallos? En razón del derecho internacional público, exclusivamente respecto a este tipo de tratados, ¿no? De desacuerdos, incumplimientos en los compromisos del famoso Pacta Sunt Servanda, aquellos acuerdos que se incumplen entre estados, existe solamente este tribunal internacional respecto a litigios entre estados, ¿no? Entre estados o inclusive un tercer actor que puede ser hasta privado. Sin embargo, en razón de los litigios internacionales existe este tribunal que también tiene esta corte permanente de arbitraje, ¿no? Es una instancia también que conoce este tipo de litigios internacionales. Bueno, ¿y se tendría que empezar un trabajo desde cero? Sí, hay que reencaminar una estrategia, volver a diseñarla. Nuevamente se requiere de una política de Estado al respecto, en razón de nuestros gobernantes y en lo que vaya a ocurrir de aquí en adelante, porque todavía es largo el camino. Ahora, claro, el fallo de La Haya en su momento nos generó cierta desesperanza como población. Tú lo decías, de alguna forma, ¿no es cierto?, todos estábamos muy expectantes. ¿Esto podría cambiar, se podría revertir en algún punto? ¿Tendremos alguna lucecita en el fondo del túnel? En razón de la primera demanda, de ese primer fallo, ¿no? Es por supuesto inapelable. En razón de pedir, ¿no?, a un otro Estado, como un fallo de un tribunal internacional, que se siente a dialogar con otro Estado, ¿no? En razón de ese camino es inapelable, en ese momento no existe pues otra posibilidad. Si vamos a otro camino, a otra estrategia de litigio, ya de pugna de pretensiones respecto al incumplimiento de un contrato, por decirlo en palabras sencillas, puede ser otro el escenario. Pero lo que no hay que hacer es generar exitismo al respecto, ¿no? Es un hecho irrenunciable desde que hemos nacido con mar hasta que tenemos hoy en día una nueva arquitectura constitucional que nos dice, y la Constitución le dedica todo un capítulo al tema del mar, reivindicación marítima, ¿no? Entonces, seguramente a partir de aquí en adelante, las demás generaciones, estudiosos al respecto, podrán diseñar otra estrategia que no está cerrada. Bueno, Israel, como siempre, es un placer conversar contigo. Hablamos de diversos temas. Sí, así es, Carolina. Y hoy nos tocó hablar del 23 de marzo. Gracias. Agradecido por la invitación. Bienvenido siempre, un placer. Muy bien, nos acompañó Israel Quino, abogado constitucionalista, para hablar de este 23 de marzo. Atención, porque usted que está en casa y todavía no sabe, está indeciso, comprar un departamento, no, yo estoy seguro que con el siguiente consejo se va a convencer.